Bienvenido a otro video. Le tengo una pregunta muy seria. ¿Cuántas veces no han estado dentro del juego y le están dando una pela o están recibiendo la pela y de repente tienen un error code? Lo sacan, pero la cosa no para ahí. Vuelven a entrar para darse cuenta que están baneados por 30 minutos. Mi madre, ¿por qué esta vez? Es la pregunta y la frustración que mucha gente ha pasado. Pues antes que vayamos a eso, denle subscribe, denle like y compártanlo. También denle a la campanita. El apoyo de ustedes es enorme. Muchísimas gracias por estar. Antes que comencemos con el video, le tengo que dar el shout out a Luna Arts, que me hizo todos los overlays. Realmente una gran persona. Si necesitan cosas, déjenle saber a él, muy bueno y rápido. También están viendo que tengo la camiseta de Latino Babies, representando a todos los latinos allá afuera. Ahí en la pantalla pueden ver que pueden ir donde Dare Luna, que ella es la creadora de esta camisa, y pueden comprar su camisita y apoyar a los latinos. Pues vamos a realmente a lo que vinieron. But I done made something from nothing. Had the people jumping, phone buzzing. They try to double team me. I won't pass the ball, I'm clutching, yeah. They fans, they watch me like our city Tony. Pues con todo esto es bien frustrante. Y son varias cosas que queremos ver que cambien. ¿Será bueno que vuelva el ban system al 25 o queremos que lo modifiquemos? Pero antes de contestar todo eso, le quiero dar un contexto a cual yo creo que tal vez va a volver y parecido. Maybe estoy equivocado, pero después van a entender por qué tengo eso en mente. Vamos a comenzar con este primer tweet. Lo puso nuestro buen amigo Big Hack y pone: la historia está condenada a repetirse. Y es en referencia que ya puso un tweet referente a otro tweet de Uncle Demi. Y después le voy a explicar quién es Uncle Demi si no saben quién es él. Y la respuesta es que él le está haciendo: should Quick Stop be brought back into 2K25? Like and retweet. El 64 personas dicen que sí, que deberían devolver los Quick Drops al juego. ¿Será que van a volver? No contesten todavía. Vamos con el siguiente tweet. Y aquí es que se va a poner un poco más claro a dónde voy. Uncle Demi pone otro tweet. Deberían NBA 2K25 tener My Player femenino en el parque. Explica tu respuesta. Con el 56.5% la gente dijeron que sí. Esto fue el día 3 de julio. Y maybe una semana después salió todas las portadas con el WNBA como una de las portadas. ¿Será que va a haber esos jugadores? Pero son casualidades o coincidencias a todo eso que salió así. Vamos con el próximo tweet. Y este es el último tweet que él puso. Y él pone: el sistema de prohibición de NBA 2K24 por abandonar los juegos debería devolver en NBA 2K25. El 69% dijeron que no. Yo no voy a mentir y yo voy a decir que yo sí le puse que sí. Yo quiero que vuelva. Y le voy a explicar mi razón. Mi razón es que quiero que vuelvan. ¿Por qué? Porque le va a dar algo a la comunidad. En el anterior, si te cuiteaba, no había nada de penalty. No te pasaba en el balón o cualquier cosa, te cuiteaba de una vez. Ahora es algo, una consecuencia. Tal vez para muchos no es una consecuencia tan grave que digan: son 30 minutos, me desconecto. Pero si lo seguía haciendo, hasta te podían banar por más tiempo. ¿Por qué me gustaría verlo? O mejor dicho, me gustaría ver que lo modifiquen un poco. Y es la modificación que me gustaría ver es que, como Big Hack puso, que debería haber como un mercy rule, algo que
la oportunidad, el juego que al equipo que está matando deje que el otro equipo se quite y todo el mundo recibe, ellos no reciben el baneo y los que están ganando reciben todo. Ahí es que viene siendo el problema. Si hacen algo así, ¿será que recibiremos las recompensas o no? Bien interesante. ¿Qué ustedes opinan? ¿Ustedes piensan que debe devolver a todo esto o no? Como le dije, yo creo que sí, que deberían devolver, pero con ciertas modificaciones, que no sean tan estrictos y especialmente que sepan leer si fui yo que me quité o si fue el juego que realmente me votó. Es algo que, dando un juego tan popular, con tanto dinero, una consola PlayStation 5 o Xbox o PC, como va a salir ahora, tienen que hacer algo para saber realmente. Si hacen eso y arreglan ese punto, no estaría mal que banean a la gente si tú te estás quiteando al propósito. Pues vamos con el próximo tema, que creo que está un poquito atrasado 2K en esto porque otros lo han hecho, pero vamos a hablar de eso. Y ahora mismo, como saben, los pre-orders acaban de salir, están tratando de llamar un montón de atención para la próxima generación del juego, del 25. Y le voy a poner esto, algo que ellos están haciendo, que viene siendo el lanzamiento de NBA 2K en Twitch. Están tratando de ganar más gente que entren a Twitch para ver ciertos juegos. No es tanto que tú entres y veas los juegos y cosas así, como pueden estar mirando ahí los pasos. No se lo voy a leer porque ustedes saben que si yo leo todo eso, lo voy a matar. Simplemente le voy a dar mi opinión y en lo que ustedes lo van leyendo. 2K está haciendo algo con Twitch para mí. Creo que va a haber más cosas que van a estar dando. Twitch está tratando también de agarrar más seguidores, especialmente para las visas de 2K que no están ahí. No hay mucha gente que están viendo esos juegos, están viendo otros juegos. Pero con 2K, que también está abajo, están combinándose realmente, pero con todo esto le van a dar la recompensa y lanzamientos, como pueden ver ahí, la temporada, pero todo esto no es para el próximo, lo están tratando de llamar la atención y ahí es que yo digo, está un poco confuso porque sacaron el pre-order para el 25, el juego no está tan fluido, están haciendo lo mismo que hacen todos los años, que comienzan a hacerte odiar el juego más y más para que lo borre y comienzan a salir más promoción para la próxima generación. Pero aquí con esto como que se contradicen a todo esto. ¿Por qué? Porque es para la temporada 8 que están haciendo la promoción para ello. Y la cosa no es tanto eso. Ok, están haciendo la promoción porque quieren que más gente vea el juego. Pero aquí es que viene. Tienen que quedarte dentro del juego, del canal, por 1 hora. Sí, así escucharon. 1 hora. Tienen que quedarse ahí. No pueden simplemente entrar. Voy a quedarme 2 minutos y me lo van a dar. No, tienen que quedar 1 hora. ¿Qué es eso, 2K? Tú estás forzando a la gente para darles recompensas que... Vamos a ser sinceros, es la penúltima temporada. ¿Para qué es tan grave todo eso? No sé, pero lo encontré interesante. Ahora, vamos con este último, ya para cerrar todo. Y dice, ¿cuál es el aspecto más frustrante de NBA 2K24 que espera que se solucione en el 25? Muy buena pregunta. Déjenme saber en los comentarios las cosas que a ustedes les gustaría ver que cambien o que mejore. Para mí, me gustaría ver la mejoría un poco en el gameplay. No que no haya tantos errores. Yo los hallo divertido el juego. El parque me gustaría ver que lo mejoren para que a mí por lo menos, no es algo en este año que me atrae a jugar. Que hagan algo que me lleve hacia allá.
el rec. Me gustaría ver que el rec hicieran algo un poco más mejor en ese sentido. Pero arriba de todo siempre va a ser la jugabilidad del juego. Quiero ver que mejoren eso, que paren de tener tantos errores. Pues, si quieren parar de jugar con randoms, denos join a nuestro Discord. Tenemos más de 25,000 jugadores. Asimismo, más que eso. ¿Sabe cuánto? 32, mi gente. Y también tenemos la ciudad español, que pueden encontrar gente que habla en español. Cuando entren, denme tag, déjenme saber que están ahí y que se quieren divertir. Pues muchísimas gracias por estar acá. Y como les recuerdo, si no le han dado subscribe, denle subscribe. Si les gustó el video, denle like y también compártanlo. Y para que se sigan entreteniendo, vayan y chequen este próximo video que está aquí. Si ese lo encuentran entretenido, vayan y chequen este también, que también van a estar entretenidos, mi gente. Pues muchísimas gracias y como siempre, tranquilo, quieto. I done made something from nothing. Had the people jumping, phone buzzing. They try to double team me. I won't pass the ball, I'm clutching, yeah. They fans, they watch me like all City Tony.